Buenos días, vamos a realizar hoy un repaso de lo que son los números enteros. Entonces, los números enteros sabemos que se representan por medio de la letra Z y están conformados por el conjunto de los enteros positivos que quedan a la derecha del cero, se representan con la letra Z y un más en la parte superior derecha, por el cero y por los números enteros negativos que quedan a la izquierda del cero y se representan con la letra Z y un menos en la parte superior derecha. Entonces podemos decir que el conjunto de números enteros está conformado por los enteros negativos unidos con el cero unidos con los enteros positivos. Bien, cada número entero tiene su opuesto. Los números opuestos quedan a lados diferentes del cero, pero a igual distancia del cero. Por ejemplo, el opuesto de más 3, debe quedar al otro lado con relación al cero y a 3 unidades también. Entonces sería el menos 3. El opuesto de más 3 sería el menos 3. Eso lo podemos escribir de la siguiente forma. El opuesto de más 3 es menos 3. O también escribir el opuesto, esta palabrita opuesto, lo podemos simbolizar con el menos. El opuesto de más 3 es igual a menos 3. Entonces es de vital importancia esta notación, reemplazando esta palabra opuesto por el signo menos y leyéndolo: el opuesto de más 3 es menos 3. Veamos, el opuesto de menos 2, aquí está menos 2, ¿sí? El opuesto va a quedar al otro lado del 0, pero a 2 unidades del 0 también, que sería el 2. Entonces, el opuesto de menos 2 podemos decir que es más 2. Entonces, el opuesto de menos 2 es más 2. Utilizando la otra notación, podríamos decir que el opuesto de menos 2 es igual a más 2. Esta notación la utilizaremos más adelante. Bien, ¿dónde podemos utilizar el conjunto de los números enteros? En aquellas situaciones donde podamos mirar situaciones contrarias u opuestas. Por ejemplo, cuando me dicen una temperatura de por encima de 0 grados o una temperatura por debajo de 0 grados. Entonces, las temperaturas que están por encima de 0 grados se toman como positivas y las que están por debajo de 0 grados se toman como negativas. Entonces, una temperatura de 17 grados sobre 0 se puede representar con el número entero 17. O también se podría escribir sencillamente 17 sin signo. Una temperatura de menos 4 grados centígrados bajo 0 se puede representar con el número entero menos 4. Este menos sí hay necesidad de escribirlo, ¿no? El que podemos omitir en determinados casos es la escritura del signo más. Puede dejar solamente el número 17. Otras situaciones donde se emplean los números enteros puede ser en alturas por encima del nivel del mar, ¿sí? O profundidades por debajo del nivel del mar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos esta situación, esta es una montaña, esta es una pequeña barquita
donde en su parte superior se encuentra un pájaro que se ubica con relación al nivel del mar. Este es el nivel del mar, lo va a tomar como 0 a 10 metros. Entonces esta ubicación de este pájaro por encima del nivel del mar se puede tomar como positiva más 10 metros. Pero por el contrario tenemos un buzo que está haciendo un trabajo y se encuentra a una profundidad de 15 metros bajo el nivel del mar. Entonces, para indicar la posición de este buzo podemos utilizar el número entero menos 15 para indicar la profundidad del buzo. Entonces, la posición de este pajarito la podemos, repito, indicar con el número entero más 10. Y la posición del buzo lo podemos indicar con el número entero menos 15. Este menos 15 indica que está por debajo del nivel del mar. Bien, vamos a mirar el orden en los números enteros. Entonces ya sabemos que tenemos enteros positivos, enteros negativos y el 0. Ya cuando estudiamos el orden de los números naturales, sabemos por ejemplo que si tomamos el 3 y el 6, si yo tomo el 3 y el 6, el mayor siempre va a estar a la derecha, que sería en este caso el 6. Entonces, cuando trabajamos con enteros negativos o positivos o el 0, si escogemos dos números enteros, el mayor será aquel número que quede a la derecha en la recta numérica. En este caso, pues si tomamos el 3 y el 6, podemos decir que 3 es menor que 6. O también podríamos decir, utilizando la desigualdad, mayor que 6, mayor que 3. Entonces tenemos dos formas de escribirlo. 3 es menor que 6 o 6 es mayor que 3. Si tomamos dos números enteros, por ejemplo, si yo tomo el menos 9 y el menos 3, ¿sí?, el mayor siempre es el que queda a la derecha. Entonces en este caso el mayor será menos 3 y el menor será menos 9. Entonces, en este caso podemos decir que menos 9 es menor que menos 3, o también se puede escribir que menos 3 es mayor que menos 9. Si tomo por ejemplo el menos 1 y el 0, podemos observar que el 0 está a la derecha con relación al menos 1 en la recta numérica. Entonces podemos decir que el menos 1 es menor que 0, o también que el 0 es mayor que menos 1. Entonces recordemos que en la recta numérica hacia la derecha se ubican los números positivos, que son mayores que los números negativos y que el 0. Igualmente el 0 es mayor que cualquier número entero negativo, y entre dos negativos el mayor es el que está más cerca al 0. Teniendo en cuenta eso, vamos a mirar este ejercicio, ordenar de menor a mayor. Entonces aquí me están pidiendo de menor a mayor. Cuando es de menor a mayor, debo comenzar desde los negativos e irme hacia los positivos, y comenzar con aquellos negativos que están más alejados del 0. Entonces, por ejemplo, primero vamos a tener en cuenta los negativos. En este caso, los negativos serían el menos 2, el menos 8 y el menos 10. El que está más alejado del 0 sería el menos 10. Entonces, ese es el menor de todos, menos 10. Luego seguiría el menos 8. Luego seguiría el menos 2. Ya tenemos todos los negativos. Ahora, antes de pasar a los positivos, debemos mirar si existe allí el número 0. Sí, aquí está el 0. Entonces sería escribir el 0. Y posteriormente los positivos. ¿Cuáles son los positivos?
el 10, el 5 y el 7. Entonces, iría el 5, el 7 y el 10. Entonces veamos si están todos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Correcto. Vamos a hacer este otro ejercicio, pero aquí me dicen de mayor a menor. Cuando es de mayor a menor, debo irme de la derecha hacia la izquierda, comenzando con los positivos, el 0 y luego los negativos. Entonces aquí comenzamos de mayor a menor. Entonces veamos de los números positivos cuál es el mayor. Tengo de los positivos, tengo el 4, tengo el 12 y tengo el 20. Entonces sería el número 20. Luego seguiría el 12, luego el 4. Ahí ya estarían todos los positivos. Luego miramos a ver si está el 0. Bueno, el 0 aquí se repite dos veces, solamente lo vamos a escribir una sola vez, el 0. Y comenzamos con los negativos. Recordemos que vamos de mayor a menor. Los mayores son los que están más cerca del 0, ¿no? En cuanto a los negativos. Entonces tengo, los negativos serían el menos 1, el menos 20, el menos 8 y el menos 15. El que está más cerca del 0 sería el menos 1. Luego seguiría el menos 8. Luego seguiría el menos 15. Y el que está más alejado es el menos 20. Entonces vamos a ver si los escribimos todos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Correcto. Bien, vamos a continuar con el valor absoluto de un número entero. El valor absoluto de un número entero se simboliza escribiendo el número entre dos barras verticales. Aquí dentro se escribe el número. ¿Y qué significa el valor absoluto? Es la distancia que hay del número hasta el 0 que se toma como origen. Por ejemplo, si a mí me dicen el valor absoluto de menos 2, lo que me están preguntando es cuál es la distancia que hay del menos 2 al 0. ¿Cuántas unidades hay desde el menos 2 al 0? Las podemos contar. 1, 2 unidades. Quiere decir que el valor absoluto de menos 2 es 2. Si me preguntan por el valor absoluto de más 5, lo que me están preguntando es cuántas unidades o qué distancia hay desde el 5 positivo hasta el 0. Me están preguntando por esta distancia. Entonces contamos las unidades, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que el valor absoluto de más 5 es 5. Si me dicen, por ejemplo, el valor absoluto de 0, pues sabemos que del 0 al 0 no hay distancia, entonces sería 0. Podemos analizar que el valor absoluto siempre será un número positivo o 0. ¿Sí? Entonces, veamos este otro ejercicio. Si me dicen a mí hallar el valor de esta expresión, menos 3 más 6 sumado con valor absoluto de menos 1. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de menos 3 es la distancia o unidades que hay desde el menos 3 al 0. Hay 3 unidades, entonces esta sería 3. Valor absoluto de más 6 es la distancia que hay desde el 6 hasta el 0, que serían 6 unidades. Y por último, valor absoluto de menos 1 es la cuántas unidades hay desde el menos 1 hasta el 0, sería una unidad. Y esto me daría sencillamente 10. Recordemos que
cuando se determine el valor absoluto, no interesa que esté a la derecha o a la izquierda del cero, siempre se tienen en cuenta solamente las unidades, sin tener en cuenta el signo, ¿no? Tantas unidades. Bueno, entonces ese es el concepto de valor absoluto. Vamos a mirar ahora suma de números enteros. Entonces, para la suma de números enteros lo podemos hacer, vamos a mirar tres métodos para sumar números enteros. El primer método que vamos a utilizar es el método de fichas circulares. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, para las fichas vamos a tener en cuenta una ficha de color negro que me va a representar el +1, una ficha de color rojo que me va a representar el -1, y cuando yo tenga dos fichas, una positiva y otra negativa, estas dos fichas se van a anular y me van a producir el 0. Entonces, si tengo estas dos fichas, se anulan y me da el 0. Entonces, por ejemplo, veamos este ejercicio. -3 sería 3 fichas negativas, +5 sería 5 fichas positivas. Podemos observar que esta pareja se puede cancelar, esta se cancela y me quedan dos fichas positivas. Luego esto me dará +2. Veamos el siguiente ejercicio. +4 serían 4 fichas positivas, sumado con -6 serían 6 fichas negativas. Y podemos observar que esta pareja se cancela y me quedaría 2 fichas negativas. Entonces esto sería igual a -2. Por último, veamos este ejercicio C. Dice -5 serían 5 fichas negativas, -2 serían 2 fichas negativas, pero aquí no hay fichas que se puedan cancelar, entonces sencillamente esto me daría -7 fichas, 7 fichas negativas. Bien, vamos a mirar el método número 2 utilizando una recta numérica y flechas. Entonces, en este caso iniciamos siempre con el primer sumando y luego a través de una flecha nos desplazamos lo que nos diga el segundo sumando. Si es positivo nos desplazamos hacia la derecha, si es positivo nos desplazamos hacia la derecha, y si este segundo sumando es negativo nos desplazamos hacia la izquierda. En este caso, como es positivo, entonces nos vamos a desplazar hacia la derecha. Entonces iniciamos en -2, estoy en -2 y me desplazo 6 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llego hasta el 4. Quiere decir que -2 sumado con +6 me daría 4 positivo, más 4. Veamos el siguiente ejercicio. -3, entonces +3, inicio en +3, y aquí, como este segundo sumando es negativo, lo que me está indicando es que me debo dirigir hacia la izquierda por ser negativo. Entonces inicio en 3 positivo y me dirijo 8 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y llego hasta el -5. Entonces, quiere decir esto, aquí de pronto no se ve muy bien estos, pero estos serían signos negativos.
llego hasta el menos 5. Quiere decir que esta suma me daría menos 5. Veamos el siguiente ejercicio. Menos 1 sumado con menos 5. Iniciamos en menos 1 y luego miramos hacia dónde nos desplazamos. Como el segundo sumando es negativo, me está indicando que me debo desplazar hacia la izquierda. Entonces inicio en menos 1 y me desplazo 5 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Llegando al número negativo menos 6. Quiere decir que esta solución sería de menos 6. Bien, vamos entonces a mirar el tercer y último método, utilizando el valor absoluto. Ya sabemos que el valor absoluto es la distancia que hay entre el número y el 0. Cuando los sumandos tienen el mismo signo, quiere decir, si tienen el mismo signo, quiere decir que están al mismo lado con relación al 0. Si son negativos, pues estarán a la izquierda del 0. Si son positivos, quedarán a la derecha del 0. Entonces veamos qué sucede cuando tienen el mismo signo. Dice que cuando tienen el mismo signo, debemos conservar el signo. O sea, si son negativos, entonces se conserva el signo negativo. Si son positivos, se conserva el signo positivo. Aquí estos son negativos, se conserva el signo negativo, y positivo se conserva el signo. Entonces se conserva el signo de los sumandos. Posteriormente se suman sus valores absolutos. Valor absoluto de menos 3 y valor absoluto de menos 4. ¿Sí? Entonces me daría menos valor absoluto de menos 3, ya sabemos que es 3. Valor absoluto de menos 4, ya sabemos que es 4. Y esto me daría menos 7. Veamos el segundo. Trabajamos los valores absolutos, valor absoluto de más 5 y luego valor absoluto de más 6. Se conserva el signo más, valor absoluto de más 5 es 5, valor absoluto de más 6 es 6. Estos valores se suman y me daría más 11. En este caso sumamos los valores absolutos. Menos 7 sumado con el valor absoluto de menos 8. Me daría, se conserva el signo de los sumandos, el valor absoluto de menos 7 es 7, se suma con el valor absoluto de menos 8 que es 8. Y esto me daría menos 15. Y por último, este más es el de los sumandos, se conserva, luego sumamos los valores absolutos, que es valor absoluto de 10 y valor absoluto de 12. Esto me dará valor absoluto de 10 es 10 y valor absoluto de 12 es 12 para una suma de 22. Esto es cuando tienen el mismo signo. Vamos a mirar qué sucede cuando tienen signos contrarios. Si tienen signos contrarios quiere decir que, ojo, si tienen signos contrarios quiere decir que están a diferente lado con relación al 0. ¿Sí? Eso quiere decir que tengan signos contrarios. Ahora, ¿qué signo impera en la suma cuando tiene signos contrarios? Entonces uno siempre debe mirar el número entero que esté más alejado del 0. Ya sabemos que están en lados contrarios. Entonces miramos analizamos cuál estaría más alejado del 0. Entre menos 5 y más 7, el que está más alejado del 0 en la recta numérica sería el más 7. Está a 7 unidades del 0 y este estaría a 5 unidades del 0. Quiere decir que impera el signo positivo. Analicemos este, por ejemplo. ¿Cuál está más alejado del 0? El más 14 está a 14 unidades del 0 y el menos 8 está a 8 unidades del 0. Entonces el que está más alejado del 0 sería el más 14. Entonces impera el signo positivo. Veamos este de acá. El que está más alejado del 0 entre el 9 y el menos 11 sería el menos 11. Está a 11 unidades del 0, mientras que el 9 apenas está a 9 unidades. Entonces imperaría el signo negativo. Y el último, vamos a ver qué signo impera. Si
el 10 positivo está a 10 unidades del 0 y el menos 12 negativo estaría a 12 unidades del 0. Está más alejado del menos 12, entonces impera el signo negativo. Entonces aquí impera el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Ahora, cuando tienen signos diferentes, ya no vamos a sumar sus valores absolutos, sino que los vamos a restar. Entonces, restamos el valor absoluto de 7 menos el valor absoluto de menos 5. Entonces se conserva el signo del que tiene más valor absoluto y se hace la resta de sus valores absolutos. 7 menos 5, esto me daría más 2. Veamos este otro. El número que tiene más valor absoluto es el más 14, entonces restamos ese número, le restamos el otro valor absoluto de menos 8. Entonces el signo que impera es el más y valor absoluto de más 14 es 14, menos se resta, valor absoluto de menos 8 es 8. Y esto me daría 6. Veamos este, el número que tiene más valor absoluto es el menos 11, entonces a ese número, a ese valor absoluto le restamos el otro valor absoluto del más 9, daría menos, valor absoluto de menos 11 es 11, menos valor absoluto de más 9 es 9. Y esto me daría sencillamente menos 2. Por último, el número que tiene más valor absoluto sería el menos 12, entonces a ese valor absoluto de menos 12 le restamos el valor absoluto de más 10. Perdón. Pues el signo menos antepuesto a valor absoluto de menos 12 es 12, menos valor absoluto de más 10 es 10. Esto me daría menos 2. Y de esa forma hacemos la operación de la suma cuando tienen diferentes signos los números enteros. Entonces recordemos, el signo que impera es el signo del número que está más alejado del 0, ¿sí? Y luego se restan esos valores absolutos. El que tiene mayor valor absoluto se resta del que tiene, al que tiene mayor valor absoluto se le resta al que tiene menor valor absoluto. Bien, veamos estos casos de acá. En cuanto a la suma, entonces ya veíamos que en la suma hay que mirar si tienen el mismo signo o si tienen signos diferentes. Entonces veamos ese primer caso. Como los signos son iguales, en este caso menos 5, menos 2, menos 1, no hay problema. Se conserva el signo que tienen los sumandos y se suman sus valores absolutos. Menos 5 sumado con el valor absoluto de menos 2 sumado con el valor absoluto de menos valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de menos 1. Entonces esto daría menos. Estos valores absolutos sabemos que son positivos, más 1, y esto me daría menos 8. Bien, veamos este otro caso. Aquí podemos mirar que se nos presentan los dos casos que vimos anteriormente. Hay unos positivos y unos negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos los positivos. Esa sería una forma, ¿sí? Y separamos los negativos. Esta puede ser una forma, ¿sí? Ya sabemos que si tienen el mismo signo, pues se suman sus valores absolutos y se conserva el signo que tiene. Entonces aquí me daría más el valor absoluto de más 3 es 3 y el valor absoluto de 7 positivo es 7. Entonces estos valores absolutos de más 3, que es 3, y de más 7, que es 7, se suman. 3 más 7 daría 10 y se conserva el signo que tiene. Más, veamos acá,
tienen el mismo signo. Entonces, como no tienen el mismo signo, se suman sus valores absolutos. Ya sabemos que el valor absoluto de menos 7 es 7 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces, se conserva el signo. Tienen signo menos y se suman sus valores absolutos, 7 y 3, 10. Pues este sería el primer caso, cuando tienen signos iguales. Entonces hemos separado los que tienen signos positivos y luego los que tienen signos negativos. Entonces, si tienen signos iguales, se suman sus valores absolutos y se conserva el signo que tienen los sumandos. En este caso, los valores absolutos me dieron 10 y el signo que tienen es el menos. Ahora sí, aquí tienen signos diferentes. Entonces, ¿qué se hace cuando tienen signos diferentes? Se restan sus valores absolutos. Pero aquí podemos observar que el valor absoluto de más 10 es 10 y aquí podemos observar que el valor absoluto de menos 10 también es 10. Si resto estos valores absolutos, pues sencillamente me da el 0. Entonces la solución a esto sería 0. Veamos el siguiente ejercicio. Vamos ahora a separar los positivos de los negativos. Entonces los positivos serían el 6, apenas hay un positivo, y el resto serán negativos, menos 4, menos 2 y menos 8. Pues como apenas hay un positivo, pues no hay problema con ese positivo. Y los negativos, ya sabemos que se suman los valores absolutos. El valor absoluto de menos 4 es 4, el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de menos 8 es 8. Si yo sumo estos valores absolutos me dará 14. Pero debo conservar el signo que tienen. Como tienen signo negativo, entonces era menos 14. Y aquí, como tienen signos diferentes, ya no se suman sus valores absolutos, sino que se restan sus valores absolutos. Entonces, el signo que impera aquí es el del número que está más alejado del 0. O, en otras palabras, el que tiene más valor absoluto. Entonces, entre el más 6 y el menos 14, el que está más alejado del 0 sería el menos 14. Quiere decir que tiene más valor absoluto. Entonces, impera el signo de él, negativo. Y luego restamos sus valores absolutos. Al valor absoluto de menos 14 le restamos el valor absoluto de 6. De aquí me daría menos, sabemos que el valor absoluto de menos 14 es 14 y el valor absoluto de 6 es 6. Pues esto me daría menos 14 menos 6 daría 8. Y esa sería la solución de este ejercicio. Bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos esta pequeña explicación. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias.